Me convertí en la amante de mi ex. Quise hacer las cosas como a mí me parecían justas, o más bien merecía en ese entonces. Yo amaba demasiado a Raúl, porque sentí que le di mi vida entera cuando estábamos viviendo juntos. Nunca nos casamos porque éramos de distintas religiones. Él, por ser cristiano, decidió no unirse en matrimonio conmigo. Bueno, reconozco que quizás su familia y la mía influyeron mucho en esa decisión. Total, vivíamos así bien en lo que cabe, porque realmente no nos conocimos lo suficiente siendo novios. Algunas personas dirán que nos ganó la calentura, porque para serles sincera, disfrutábamos mucho teniendo sexo. El tiempo pasó entre nosotros, y sentí que poco a poco esa relación se iba deteriorando. Había días que él no me tocaba, ni siquiera me daba un beso cuando llegaba del trabajo. Raúl se iba convirtiendo en un hombre demasiado frío conmigo. Llegué a preguntarme en recurrentes ocasiones qué era lo que en realidad había pasado entre nosotros. La relación iba de mal en peor, y pensando que quizás un hijo podía ser la solución, decidí embarazarme de él. Semanas después logré mi propósito. Me sentí mal y cuando fui al doctor, este me dio la noticia de que iba a ser mamá. Pensé en ese entonces que quizás era la clave para volver a tener esa relación bonita de antes con mi pareja. Sin embargo, las cosas no resultaron como yo esperaba. En vez de darle gusto a la noticia a Raúl, él se puso furioso, porque decía que no deseaba tener un hijo en estos momentos, mucho menos porque sentía que no estaba bien nuestra relación. En realidad, no esperaba para nada esa respuesta de su parte. Pensaba que quizás se iba a poner contento, y su actitud por ende iba a ser la de antes conmigo. Pero fue todo lo contrario. Raúl se distanció definitivamente, con el pretexto de que no se sentía bien con mi embarazo. Un mes después decidió dormir en el sofá, y jamás volvió a tocarme para tener sexo. Yo lloraba mucho, y una terrible ansiedad se apoderó de mi cuerpo, a tal grado que ya no comía bien, y me costaba trabajo dormir por las noches. Estaba embarazada, y sabía que tenía que cuidarme, pero créanme que no quería hacerlo, porque la actitud de Raúl me hacía sentir muy mal, al saber que realmente él ya no me amaba. Cuando nació el bebé, él me llevó al hospital. Sin embargo, lo que me destruyó por completo fue que no quiso cargarlo cuando la enfermera se lo daba. Ahí me di cuenta que Raúl ya no le interesaba tener nada conmigo, y poco a poco me fui haciendo la idea de lo que había perdido para siempre. Pensando en qué hacer, no podía irme de su casa, pues apenas había tenido a mi bebé, y mi mamá estaba en otro estado, lejos de mí. No tenía dinero para irme con ella, y tampoco podía viajar en ese estado. Así que decidí esperar unos meses para recuperarme y que creciera el bebé. Estando en casa de Raúl, no me ayudaba para nada. Se iba todo el día a la calle y regresaba de noche. Había veces que ya no tenía ni un pañal y no podía salir a comprar nada. Tampoco me contestaba cuando le marcaba por el celular. Mi hijo creció con muchas limitaciones, porque su padre no nos daba dinero, y hasta veces tenía que pedir algo de comer con una vecina que era muy buena onda conmigo. Ella me decía que lo dejara, porque iba a destruir mi vida, pero yo no podía hacerlo. Lo amaba con locura, y me moría de pensar que pudiera estar con otra mujer que no fuera yo. Tiempo después, cuando mi pequeño cumplió 4 años, encontré a Raúl en mi propia cama con su amante. Que decidí tomar mis cosas sin dar marcha atrás.
No podía soportar ese engaño, porque hasta mi hijo había mirado todo. Tomé lo poco que tenía para pedir ayuda en casa de la vecina. Ella era una mujer mayor que vivía con su esposo. Doña Carmen siempre fue linda conmigo. Me ofreció su casa en lo que resolvía mi problema o buscaba un trabajo para mantener a mi hijo. Sin embargo, llegué a creer que yo era un inútil, porque Raúl siempre me lo hizo sentir. Tiempo después conseguí un empleo como ayudante de una lavandería. Pasaba a dejar a mi hijo al preescolar y me daba tiempo de entrar a trabajar. Con el dinero ganado, fui consiguiendo un cuarto en renta para dejar de molestar a mi vecina, que bastante hacía por querer ayudarme. Siempre se lo agradecí mucho. De poco a poco fui acondicionando un pequeño cuarto, donde logré establecerme con mi pequeño hijo. Y desde ese momento, sentí que podía salir adelante, yo sola. El sueldo no era mucho, pero me alcanzaba para pagar la renta y los gastos que teníamos los dos. Al comenzar una nueva vida sola, sentí que me faltaba algo. Por alguna razón, no podía dejar de pensar en Raúl. Me hervía la sangre con el solo hecho de imaginarlo en los brazos de otra mujer. No podía soportarlo. Mi vecina decía que debía olvidarlo, pero aunque lo intenté 1.000.000 de veces, no logré hacerlo. Raúl estaba presente siempre en mis recuerdos. Era difícil que yo lo dejara de amar. Había veces que me entraba una terrible ansiedad y lo iba a buscar a su casa. Esperaba pacientemente afuera, escondida detrás de un árbol de sombra. Necesitaba, aunque fuera verlo unos segundos, y después me iba de ese lugar. Él, por el contrario, jamás volvió a buscarme. Ni siquiera le importaba su propio hijo. Bueno, era de esperarse, porque estando juntos, jamás se hizo responsable. Mi hijo, por su parte, había ocasiones que preguntaba por su padre, pero después lo olvidaba fácilmente. Deseaba haber tenido esa mentalidad de mi pequeño, que Raúl no me importara para nada, pero no podía hacer eso, porque en todo momento lo recordaba y ansiaba que un día me fuera a buscar para pedirme que regresáramos a formar una familia. Con el paso de los meses, fui aprendiendo a vivir con toda esa ansiedad. A veces sí me ponía muy mal, otras me curaban la compañía de mi vecina, que venía siendo como una madre para mí. A ella le agradecí mucho, y aún la recuerdo con cariño. Al paso de un año, no tuve noticias de Raúl. Me resigné entonces a dejarlo de amar, pero una parte de mí decía que no debía rendirme. Quizás era un inconsciente de mi cabeza, pero debido a eso, era que a veces volvía al inicio del mismo círculo. Un día, me enteré por mi vecina que Raúl tenía una nueva mujer. En ese momento, no supe cómo actuar ni qué decirle, porque se me hizo un fuerte nudo en la garganta. No podía articular una sola palabra. Sentía que algo dentro de mí se iba desgarrando, como cuando alguien se muere y ya no volverás a verlo jamás. La vecina trató de consolarme, diciendo que era lo mejor para mí. Después de todo, Raúl nunca me había querido, ni a mí ni mucho menos a su hijo. «Debes ser fuerte, hija». Ella me abrazaba. «Claro que lo voy a lograr», le contestaba sabiendo en mi interior que no iba a resignarme a dejar de amar a Raúl, y mucho menos permitir que otra mujer ocupara mi lugar como su esposa. Ya sé que van a decir que eso del amor propio, pero reconozco desde ahorita que nunca me enseñaron cómo aprender a quererme, y por esa razón, yo solo podía amar a Raúl más que a mi propia vida. Intenté regresar a su casa para saber quién era la otra mujer. Me la pasaba vigilando por todas las tardes, con tal de verlos juntos. Los primeros días no tuve éxito. Creo que no había nadie, porque me esperé por 2 horas y nadie llegó. En la siguiente semana,
Al fin pude verlo con su nueva pareja. Ella era mucho más joven que yo y tenía el cabello rubio. Para serle sincera, era demasiado bonita. Los celos me comían por dentro. Quise hacerle una escena de celos, reclamándole que por qué no se hacía cargo de su propio hijo. Pero algo me detuvo y me di la vuelta regresando a casa. Por la noche me puse de malas, con el solo hecho de recordar a Raúl besando a su nueva pareja. No podía soportarlo. Eso me quemaba por dentro. Era mucho más fuerte que yo. Quise olvidar. Quise tratar de seguir, sabiendo que otra mujer iba a ocupar mi lugar en su vida. Pero por más que luché para lograrlo, no pude hacer nada. Días después, la ansiedad me estaba consumiendo. Entonces quise buscarlo, en donde sabía que trabajaba de vez en cuando. Cuando llegué preguntando por él, sí se encontraba. Y era raro, porque casi no iba. Se trataba de una panadería. Esperé unos minutos fuera de la banqueta, cuando de repente me sorprendió. «¿Qué haces aquí?», dijo algo molesto. «Solo quería saber cómo estabas, y que sepas que te extraño mucho». Raúl no supo qué decir con mis palabras. Yo me quedé ahí mirándolo, con mis ojos sollosos, llenos de amor. Lo amaba tanto, y aunque traté de olvidarlo para continuar mi vida, en verdad que no pude hacerlo. Ese amor, el cual sentía, era mucho más fuerte que yo. A veces pensaba en los casos que escuchaba en la radio, sobre mujeres que se destruyeron por un hombre, y aunque sabía que yo estaba pasando por el mismo caso, no me importaba. Solo deseaba recuperar el amor de Raúl. Cuando Raúl me miró en ese estado, me dijo que lo esperara unos minutos. Después de salir, fuimos a tomarnos un café cerca de la panadería donde él trabajaba. Le dije que lo extrañaba tanto, y por ende no podía seguir mi vida sin él. Ya sé que no era lo correcto, rogarle por su amor, sabiendo que ya tenía una persona más en su vida. Pero eso no lo pude evitar, por más que me esforcé. Mi amor hacia él era mucho más grande. Raúl quedó pensativo por unos segundos. Después me miró, diciendo que también me extrañaba, sobre todo nuestras noches estando en la cama. Al escuchar sus palabras, mis ojos se iluminaron, porque pensé que tal vez yo tenía alguna esperanza de volver a conseguir su amor. Sin embargo, Raúl me dejó muy en claro su relación actual. «Tengo ahora una pareja», él me dijo. «Pero podemos seguir viéndonos, si es que así lo deseas», citó al final. Me dio a entender todo acerca de su nueva relación. Él no dejaría a su pareja por mí. Eso me estaba quedando demasiado claro. Pero yo solo deseaba estar con él, disfrutar de su compañía, tal y como lo hacíamos antes, cuando decidimos vivir juntos. En esos momentos, pensé que quizás, tal vez yo había sido la culpable por el término de nuestra relación. Pero si recuperaba su amor, estaba dispuesta a hacer lo que fuera, con tal de que volviera conmigo para vivir juntos con nuestro hijo. Después de unos días, lo fui a buscar nuevamente a la panadería. Su salida era a las 6 de la tarde, y en ese entonces, recuerdo que le pedí que me diera una sola oportunidad de estar con él. Raúl aceptó, y nos fuimos a un cuarto de hotel, que estaba del otro lado de la panadería, pues debíamos ser discretos por su actual pareja. Raúl me pidió que Nadia, su nueva esposa, no debía enterarse de lo nuestro, y si no estaba de acuerdo, podía irme de regreso a casa. Al final de cuentas, acepté todas sus condiciones, con tal de volver a estar en sus brazos, ya que lo anhelaba con todas mis fuerzas, y ya no podía más con toda esta ansiedad que llevaba dentro. Acepté ser ahora su amante. Podía hacer todo lo que fuera necesario para seguir a su lado. No importaba la forma, ni tampoco ninguna de las circunstancias.
porque solo me importaba tener, aunque fuera solo un poco de su amor. Tiempo después de salir juntos, comenzó a pedirme dinero, pues no iba a trabajar a la panadería. Decía que lo descansaban o simplemente decidían no ir. En esos momentos aprovechaba, porque podíamos estar juntos por un buen rato, sin que su esposa se enterara. Le daba el poco dinero que ganaba. Tal vez era como un pago por llevarme a la cama, pero bien que eso no me importaba. A mi vecina nunca le conté nada, porque sabía lo que iba a decirme. Sé que ella me quería como a una hija, y en partes le agradecía mucho porque me cuidaba al niño. En esos momentos comencé a sentirme feliz. Ya no traía esa ansiedad, aunque por dentro a veces me moría de celos de pensar que Raúl también le hacía el amor a su esposa. Eso no lo podía evitar. Sin embargo, era algo aceptable para mí en la relación. Con el tiempo supe que Nadia, su esposa, se enteró que tenía un amante. Lo bueno de todo es que nunca sospechó que se trataba de mí, porque ella me conocía como la madre de su hijo. Estaba tan feliz por la noticia, pensando que tal vez Raúl iba a regresar oficialmente conmigo. Pero cuando nos vimos, dijo que eso era imposible. No quiso volver a vivir juntos, ni siquiera pensó en su hijo, aunque reconozco que no lo volvió a ver jamás desde nuestra separación. Raúl se comportó distante durante su separación. Sentí que me echó la culpa de todo, y aunque no me lo dijo directamente, yo sabía que era la responsable por ser su amante. No obstante, dejé que pasaran unos días más para ver si las cosas entre nosotros mejoraban, pero era todo lo contrario. Iban de mal en peor. Un domingo, cuando lo fui a buscar nuevamente a la panadería, este iba llegando. Al verme, me preguntó qué se me ofrecía, pero yo me quedé sin palabras, porque sentí una mirada de odio hacia mi persona. Discúlpame, pero no puedo seguir viéndote más. Espero que me comprendas. Con esas palabras no dije nada, y solo me di la vuelta. Pensé que quizás yo ya me había resignado, pero muy en mi interior, algo me decía, no te des por vencida. Decidí entonces dejar pasar unos días, para que Raúl pensara las cosas, y tratara de aceptar el rompimiento de su relación. Pero mucho más me destrozó el alma, cuando me dijo que sí se había enamorado realmente de Nadia, y que la amaba mucho. Por eso se sentía mal, y deseaba recuperar a su esposa. Sin embargo, ella nunca lo perdonó. Con el paso de los días, me enteré que Raúl se había ido y nadie sabía a dónde. Cuando lo fui a buscar a la panadería, nadie pudo darme una razón de dónde encontrarlo. Solo recuerdo que uno de sus amigos me dijo amablemente: «Debes olvidarlo, él nunca va a cambiar y quiere recuperar a su esposa». Las palabras de ese muchacho me hirieron mucho más, pero como yo soy muy insistente, no me iba a quedar con los brazos cruzados. Era el momento perfecto para que yo al fin pudiera recuperar a mi familia, por el bien de mi pequeño. Raúl tenía que volver a mi lado, y estaba dispuesta hasta venderle mi alma al diablo. La desesperación por un hombre me llevó a tomar la peor de las decisiones que nunca hubiese imaginado en mi vida. Si bien es cierto que un hombre es capaz de destruirnos a nosotras las mujeres, y eso mismo pasó conmigo. Sentía que ya no tenía ganas de vivir, ni siquiera pensaba en mi hijo. Había veces que no lo veía en todo el día, al estar vigilando a Raúl. La vecina, preocupada, me quiso abrir los ojos. «Tu hijo te necesita», me decía muy a menudo. Y créanme que yo estaba consciente de ello. Pero la obsesión que sentía por Raúl era muchísimo más fuerte, a tal grado que parecía una enferma de amor.
Investigué en dónde estaba. Me costó trabajo encontrarlo, pero después de un acostón con uno de sus amigos, al fin soltó todo y me dijo cómo encontrarlo. En ese instante, ya sabían dónde estaba, pero ahora tocaba pensar en cómo iba a regresarlo a mi lado. Esa era la parte mucho más difícil. Reconozco que Raúl no me quería, o más bien, nunca me quiso desde el principio que vivimos juntos. Pero por el contrario, mi amor por él era el más grande y sobre todo sincero. Desesperada, un día platiqué con una señora que vendía fruta en el mercado. Ella, al escucharme, me dio un consejo, el cual quise tomar enseguida, pues sentía que de ese modo tenía muchas más posibilidades de conseguir nuevamente el amor de Raúl. Ella me aconsejó ir al local, donde vendían hierbas medicinales y esas cosas, buscando al señor Benito, el cual según era un curandero que venía del estado de Oaxaca. Lo busqué directamente en ese pequeño local, el cual estaba lleno de veladoras, cosas de esas de amarres, esencias, hierbas medicinales, las cuales también servían para hacer limpias, entre otras cosas. «Buenas tardes», me interrumpió una voz. «¿En qué puedo ayudarte?». En ese momento, pregunté si se trataba del señor Benito, por las referencias de la señora del mercado. Este me dijo que efectivamente era él mismo, preguntando qué se me ofrecía. Al principio me daba mucha pena preguntarle si era verdad que se podían hacer amarres y esas cosas a una persona, o en su caso, hacer que Raúl pudiera regresar a vivir conmigo, para estar en familia como antes. Mira, sí se puede hacer todo eso. Sin embargo, dentro de todo, en ocasiones hay consecuencias. En otros casos como si nada. Pero tú decides. A mí en lo particular, no me importaba nada, con tal de volver a estar en los brazos de Raúl para siempre. La ansiedad cada vez me consumía las ganas de vivir, y tampoco me dejaba hacerme cargo de mi hijo. Aunque muchas veces la vecina, que era como mi madre, me aconsejó visitar a un especialista, pero lo que nadie entendía era que la medicina que tanto me hacía falta para tener las ganas de vivir era precisamente el propio Raúl. Con todo lo que escuché, aún así decidí pedir la ayuda de don Benito. No me importaba nada, solo deseaba tener a mi familia unida nuevamente, porque deseaba tener otro hermanito para mi pequeño Brandon. En ese momento, el Señor me dio todas las indicaciones para poder llevar a cabo el trabajo, aunque reconozco que me fue difícil creer en esas cosas, porque siempre decía que era puro cuento, y las personas engañaban a otras. Creí en todo, dado que, para que todo funcionara, era necesario tener fe. Eso lo dijo el señor Benito, y yo con tal de tener buenos resultados, comencé a creer en todo lo que me decía. Seguí minuciosamente sus indicaciones. Con una foto de Raúl junto con la mía, decía el señor Benito que iba a comenzar a trabajar. Creo que el proceso no era difícil, y según algunos comentarios de clientes que lo visitaban, siempre había buenos resultados. Como no tenía dinero, don Benito aceptó que fuera pagando poco a poco, pero me advirtió que no lo engañara y cumpliera en tiempo y forma con todos esos pagos, pues el señor, aparte de ser un hombre ya mayor, se notaba que era de armas tomar. Me comprometí firmando un papel a liquidar el pago total del trabajo. Claro que sabía las consecuencias si no lo hacía, y estaba dispuesta a pagarle hasta el último centavo. Días después, tocaron a la puerta del cuartito que yo estaba rentando. Al abrir, mi sorpresa fue mucha, cuando miré de pie a Raúl, quien traía un juguete en sus manos. ¿Dónde está el niño?, él me preguntó. Llamé a Brandon para que fuera con su padre, aunque este no quería ni acercarse, pues no tenía muy buenos recuerdos de él,
Cuando lo vi en la puerta, créanme que me era difícil de asimilar que fuese posible, ya que jamás me volvió a buscar desde aquella vez que me fui de su casa con el niño. Pero esta vez estaba ahí, y era mi oportunidad para volver a ser una familia, como antes. Quise venir a verte. Espero no te moleste. No te preocupes, le dije. ¿Y cómo has estado durante todo este tiempo?, le pregunté. Bien, creo que he reflexionado un poco, y déjame decirte una cosa, dijo, acercándose hasta mi rostro. Creo que te he extrañado tanto. En esos momentos, Raúl me dio un apasionante beso, mientras el niño jugaba con su juguete. Me pidió una nueva oportunidad, y yo por supuesto que acepté, con toda la felicidad del mundo. Sin embargo, justo cuando el niño estaba jugando, tropezó con la mesa, dejando caer un vaso con agua en el pantalón de Raúl. «¡Mira lo que hiciste!», pegó un grito muy enojado que asustó a Brandon. Raúl se fue enojado de la casa. Ni siquiera se despidió de mí, y lo peor de todo era que terminé enojándome con mi propio hijo. Casi lo golpeó cuando mi vecina apareció. «¿Qué te sucede?», ella preguntó. El niño se fue llorando con ella, y no tuve remedio que contarle qué había pasado. Ella me miró, diciendo que no podía creer mi forma de actuar con mi hijo. Sin embargo, terminamos discutiendo porque se oponía a seguir mi felicidad. Le dije que yo solo deseaba mi familia nuevamente, mientras se iba de la casa muy enojada. Por la tarde, dejé durmiendo a Brandon y fui a buscar a Raúl para disculparme por el mal momento. Cuando llegué a su casa, miré que iba saliendo con una mujer de esas de la calle. Me miró preguntando qué quería. «Necesitamos hablar», le supliqué. Raúl despidió a la mujer para invitarme a pasar a su casa. Ahí le pedí una disculpa por lo que había hecho al niño, pero este me dijo: «Está bien, ya lo olvidé». Seguido de eso, nos fuimos a su habitación, y ahí me entregué a él con lujuria, colocándome un gel en mi parte íntima. Don Benito dijo que así era como lo iba a endulzar, para que solo quisiera estar conmigo y con nadie más. El gel tenía un olor agradable, era como rosas blancas. Cuando estábamos en el acto, este preguntó: «¿Qué es ese aroma? Huele muy rico». Sentí que Raúl me hizo el amor con locura, como un salvaje. Jamás lo había sentido así en la cama, y me hizo gemir de placer. Días después me fui a buscar para regresar a vivir a su casa. Mi vecina no estaba de acuerdo, porque decía: «Te hará sufrir de nuevo», pero sabía que esta vez iba a ser diferente. Estaba dispuesta a todo con tal de que él me amara como a sus amantes. En los primeros días todo bien, pero regañaba muy feo a Brandon, y él no quería vivir con su padre. Yo trataba de hablar con él para que comprendiera que nuestro deber era estar juntos como familia, y le pedía que se portara lo mejor posible. En ese tiempo, mi hijo no quería salir del cuarto donde dormía cuando llegaba su papá, y eso me molestaba a tal grado que lo regañaba. Algunas veces le llegué a golpear. Sentía que no podía echar a perder lo que con tanto esfuerzo me costó conseguir, pues Raúl estaba muy amoroso conmigo, y a cada rato deseaba tener sexo. Sin embargo, un día ya no pude seguirle pagando a don Benito, porque tenía que pagar las cuentas de la casa de Raúl. Tenía recibos vencidos de luz y agua, donde se tenían que pagar para evitar la suspensión del servicio. Don Benito no se quiso esperar más, y enojada le terminé diciendo cosas feas para jamás regresar. No obstante, días después comenzaron a sucederme cosas extrañas. Mi hijo se levantaba todas las noches llorando y escuchaba voces de mujeres.
A veces notaba una especie de sombra en la cocina que pasaba al baño, y un olor a caño inundaba la atmósfera. Raúl, por su parte, comenzó a distanciarse nuevamente, llegando tarde a la casa, y otras veces llegaba hasta el siguiente día. Sentí que mi vida volvía a ser igual, hasta que un día inesperado, cuando volvía del trabajo, miré en el sillón una cabeza que estaba de espaldas. Al decirle, «Brandon», mi hijo salió del baño, diciéndome que alguien estaba en casa. En ese momento, esa persona se levantó del sillón y tenía el cabello largo. Era como un fantasma de una mujer. Se dio la vuelta lentamente y al verle el rostro, parecía un cadáver en proceso de descomposición. Salí corriendo a casa de la vecina. Cuando llegué le conté todo, y ella, como quería mucho al niño, trató de ayudarme. Me dijo que don Benito era un hombre muy rencoroso, vengativo, y seguramente me echó a sus muertos. Raúl no regresó jamás. Nunca supe a dónde, ni con quién se fue. Pero después de todo, comprendí que solo había regresado por ese trabajo de brujería que pedí que le hicieran. Por otro lado, terminé pagándole el dinero que le debía al brujo, con tal de dejarme en paz. Este aceptó, y jamás volví a ver esos fantasmas. Por ahora vivo en casa de mi vecina. Acepté ir al psicólogo, y aunque no me lo crean, he aprendido a dejar atrás la dependencia emocional, para nunca más volver a convertirme en la amante de un ex.